Ejercicio 21.14. En el ejemplo 21.4, suponga que la carga puntual sobre el eje Y en Y igual a menos 0,3 metros tiene una carga negativa de menos 2 microcoulombs y la otra carga permanece igual. Encuentre la magnitud y la dirección de la fuerza neta sobre Q3. ¿En qué difiere su respuesta de la respuesta del ejemplo 21.3? Explique las diferencias. Bien, el ejemplo 21.4 es un ejemplo del libro que ya está resuelto en el libro. Entonces, para simplificar y entender las cosas, yo lo que hice fue armar un enunciado con cómo quedaría el ejercicio. Y quedaría algo así. Vamos a borrar esta parte que no la vamos a usar. Y tenemos que dos cargas puntuales, Q1 igual a 2 microcoulombs en X igual a 0 metros, Y es igual a 0,3 metros y Q2 igual a menos 2 microcoulombs en X igual a 0 metros y igual a menos 0,3 metros. Esas son las dos cargas puntuales del ejercicio, como quedarían después de las modificaciones del ejercicio 21.14. La pregunta es, ¿cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica total, o sea, la fuerza neta, que ejercen estas cargas sobre una tercera carga también puntual, carga 3 igual a 4 microcoulombs en X igual a 0,4 metros, Y es igual a 0 metros? Bien, con todo esto deberíamos inicialmente hacer un gráfico para entender cómo están organizadas las cargas y cómo afectan a carga 3. Tendríamos en total tres cargas. Vamos a poner una carga acá, otra carga acá y otra carga acá. Acá estaría el eje Y y acá el eje X. Entonces tenemos una carga 1 que es igual a 2 microcoulombs. Tenemos una carga 2 que es igual a menos 2 microcoulombs. Y la carga 3 que es igual a 4 microcoulombs. Entonces, como tenemos una carga 1 positiva y una carga 3 positiva, entonces entendemos que la fuerza que ejerce Q1 sobre Q3 va a tener esta dirección. Porque al ser del mismo signo se repelen. A la vez tenemos que la fuerza que ejerce Q2 sobre Q3, al ser cargas de distinto signo, es de atracción. Entonces tendríamos una fuerza en esta dirección. La fuerza resultante de la suma de las dos fuerzas nos daría una fuerza en esta dirección. Como las cargas son iguales, asumimos que la fuerza en X se anula, se contrarresta y solo queda una fuerza en Y en el sentido negativo. Y esta es una idea del ejercicio de cómo va a ir. Corremos el gráfico para que no nos moleste, pero lo tenemos a mano. Entonces, inicialmente, para calcular las fuerzas, deberíamos calcular cuánto es la distancia entre Q2 y Q3 por un lado y Q1 y Q3 por el otro. En realidad, como es especular la posición de las fuerzas Q2 y Q3
1 con respecto a Q3, vemos que la distancia debería ser la misma. Calculando una tendríamos las dos distancias. Para calcular usamos el teorema de Pitágoras. Radio es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado, que sería 0,4 metros al cuadrado, porque sabemos que carga 3 está en x 0,4. Entonces tenemos 0,4 al cuadrado más distancia y, que en los dos casos es también 0,3 metros, porque carga 2 está en menos 0,3 y carga 1 está en más 0,3. Las dos están sobre el eje X a la misma distancia de carga 3. Entonces, resolviendo esta cuenta, tenemos que el radio es igual a 0,5 metros. O sea que esta distancia es 0,5 metros. Entonces, eso nos sirve para calcular la fuerza entre carga 2 y carga 3. Y como la distancia es la misma, también nos va a servir para calcular la fuerza entre carga 1 y carga 3. Para calcular la fuerza, usamos la fórmula de fuerza eléctrica. Fuerza es igual a constante por carga 1 por carga 3 sobre el radio al cuadrado. Dándole valores a todo esto, tenemos que fuerza es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por carga 1, que es igual a 2 por 10 a la menos 6 coulombs por carga 3, que es 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Todo esto dividido el radio al cuadrado, que sería 0,5 metros al cuadrado. Entonces esto nos da que fuerza sería igual a 0,576 newtons. Esa es la fuerza de atracción entre Q2 y Q3 y de repulsión entre Q1 y Q3. Es el módulo de las fuerzas. Ahora bien, como sabemos que la fuerza en X se anula, deberíamos calcular la fuerza en Y de las dos componentes. La fuerza en Y que ejerce sobre Q3, Q1 y la que ejerce Q2. Entonces, para eso deberíamos calcular el ángulo de las distancias. Tenemos que el seno del ángulo es igual a distancia en Y sobre distancia total. Entonces, el ángulo es igual a el arco seno de la distancia en Y, que es 0,3 metros, sobre la distancia total, que es 0,5 metros. Entonces, calculando esto, vemos que el ángulo es igual a 36,87 grados. Y este sería, para que se entienda bien, este ángulo. Esta sería la distancia total. Entonces vemos que este ángulo es de 36,87 grados y este obviamente es de 90. Bien, con este ángulo ya podemos calcular la componente en I de las dos fuerzas. Entonces tenemos que la fuerza I de 2 sobre 3 es igual a la fuerza total que calculamos recién por el seno del ángulo. El ángulo ya lo calculamos. Vamos a poner acá una T de total. Entonces, fuerza en I
de 2 sobre 3, o sea, la fuerza que ejerce 2 sobre 3, pero solo su componente en I, es igual a la fuerza total que habíamos dicho que era 0,576 newtons por el seno de 36,87 grados. Entonces, fuerza en I de 2 sobre 3 es igual a 0,3456 newton. Y esta sería la componente en I de este vector. Ahora necesitamos calcular la componente en I de este vector. Como las distancias son las mismas, los vectores son los mismos, pero con distinta dirección, están como espejados, también sería la componente en I de este vector. Entonces, fuerza neta será igual a 2 veces la fuerza en I de 2 sobre 3. O lo que sería lo mismo, fuerza en I de 2 sobre 3 más fuerza en I de 1 sobre 3. Habíamos dicho que valían lo mismo. Entonces, fuerza neta es igual a 0,3456 newtons más 0,3456 newtons. Lo que nos da que fuerza neta es igual a 0,6912 newtons. Y ese es el resultado final de este ejercicio. Es un ejercicio simple, pero cuesta un poco entender la lógica de lo que se pide, pero en sí es un ejercicio simple. Comparándolo con el ejemplo 21.4, vemos que lo único que cambia al cambiar solo el signo de una carga es la dirección de la fuerza, ya que la fuerza en ese ejemplo era de la misma magnitud, pero iba en esta dirección. Y con esto contestamos la respuesta teórica.